buenos días. Pues vamos a comenzar, aunque con un poco de retraso, esta primera jornada contra la homofobia. Se realiza principalmente justo hoy, martes 19 de mayo, porque después del puente que teníamos y de ser el domingo el Día Internacional contra la Homofobia, pensamos que en vez del lunes retrasar un día más a hoy martes y hacer esta jornada que creo claramente que marca un hito histórico, porque si bien desde el 2010 se empezaron a realizar las primeras jornadas para educar sobre la diversidad afectivo-sexual, que las lideraba Mercedes Sánchez Sainz, que está junto conmigo en la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Formación del Profesorado, y recuerdo que teníamos lista de espera en aquel año. Repetimos justo al año siguiente las segundas jornadas universitarias para educar sobre la diversidad afectivo-sexual, y creo que era el momento de verdad de empezar a conmemorar el Día Internacional contra la homofobia. También es verdad que las actuaciones no solo se realizaron aquí en la Universidad Complutense de Madrid, sino que hemos participado junto con la Universidad de La Rioja en unas jornadas que ellos realizan sobre diversidad afectivo-sexual y de género. Yo creo que la propia Mercedes fue en el 2011, yo creo que fui en el 2012, y este año, el 24 y 26 de marzo del 2015, se han centrado, creo que son las sextas jornadas, se centraban en mujeres que aman a mujeres. Creo que lideramos, la Universidad Complutense lidera muchas de las iniciativas que se están realizando en materia LGBT, y por eso, repito, era importante hacer estas jornadas. Yo no me voy a extender mucho más. Paso la palabra a la coordinadora de la mesa redonda, la profesora doctora Mercedes Sánchez Sainz. Cuando quiera. Bueno, buenos días, gracias por estar. Yo sencillamente voy a moderar la mesa. No quiero que sea, o la idea no es que sea una mesa cerrada, sino que sea una cosa flexible, que si en algún momento queréis participar, podáis participar. Sí que es verdad que cada una de las ponentes pues tiene algún cometido que me gustaría que saliera en esta mesa, pero que bueno, la idea es que sea más que una mesa, que sea un diálogo, y que quien quiera pueda participar en la intervención de cada una, si estáis de acuerdo con ello. Sencillamente quiero presentaros a las personas que nos van a acompañar. Yo creo que por orden a lo mejor de intervención, aunque estamos así un poco... La primera será Isabel Gómez, que es vocal de la FLGT, con el recién estrenado gobierno de la FLGT, digamos. Luego la idea es que hablara Melanie Pena. Melanie Pena es, bueno, pues yo creo que de la primera tesis de educación en temas de diversidad sexual la defendió ella, y de las poquitas tesis que se están defendiendo vinculadas con temas de LGBT-fobia, y es profesora de la Facultad de Educación. Luego hablará Paula. Paula es alumna de la Facultad de Educación. Bueno, nos interesaba que hubiera una representación de personas que están, bueno, pues dentro de educación, bueno, no de educación, sino dentro de la Complutense, pues con algún tipo de trabajo de fin de máster, de tesis. Ella está con su trabajo de fin de máster ahora mismo sobre población trans, y nos apetecía que hubiera una visibilidad de la población trans específica dentro de estas jornadas. Más adelante hablará Ignacio Pichardo, José Ignacio Pichardo. Bueno, pues es un profesor, yo creo, con una trayectoria histórica en temas LGBT. Es profesor de la Facultad de, bueno, yo siempre digo de Antropología, pero de Sociología y Ciencias Políticas. Y por último, Belén de la Rosa,
con la que acabamos de sacar un material maravilloso, Somos como somos, para trabajar estos temas en infantil y primaria, un material pionero que ahora os presentará, aunque sea brevemente, y es la responsable de formación de profesorado en el sindicato Comisiones Obreras, que es con el que lleva apostando pues muchísimos años por estos temas de una manera incondicional. Digamos que la temática básica es por qué celebrar el Día Internacional en contra de la LGBT-fobia. Cuando hablamos de homofobia, digamos que lo hablamos desde un gran paraguas que queremos contemplar todo, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, queer, intersexuales. Hablamos de homofobia como un gran paraguas, pero bueno, ¿por qué celebrar el Día de la LGBTQ-fobia? La idea es que, bueno, pues que empiece Isabel como representante de la FLGT, en este caso, un poco centrando el porqué de estas fechas y por qué la importancia, ¿no? Sonar de esta sala. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo, como soy una mujer muy aplicada, muy obediente, me voy a ceñir un poco la tarea de reparto que nos han hecho. Yo creo que está bien desde una programación poder atender toda la diversidad que queremos señalar con esta mesa, y os voy a pasar a hablar un poco de por qué estas fechas, y voy a elegir 3 fechas en el calendario, 3 fechas que nuestro colectivo conmemora, alguna celebra, pero que básicamente fechas de foco, fechas de atención sobre determinadas cosas. Bueno, deciros que la FLGTB, no sé si alguno lo sabéis, pero es la Federación Estatal, y hay que decirlo con todas las palabras, de lesbianas, de gays, de transexuales y de bisexuales. Es la organización más grande del Estado español y pues un poco llevamos a gala estar presente en todos los territorios y ser portavoces de una gran mayoría de nuestro colectivo. Una vez hecho esta pequeña introducción, paso a contaros algo. Bueno, hablábamos del día 17 de mayo, el día de la LGTB-fobia. Es un palabra rarísimo, es cierto, y este es un día que se conmemora la eliminación de la homosexualidad, en un principio fue así, de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales y articula opciones de políticas basadas en evidencia. Decir esto es decir que si en 1990 se eliminó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades, habrá que hacer un poquito de historia para explicar cómo pasó esto. Un poco la unificación, los catálogos de enfermedades en torno a la homosexualidad tienen 2 contenedores. Uno es el de la Organización Mundial de la Salud, el Código de Enfermedades Internacionales, el CIE, cuya primera revisión o primera publicación tuvo lugar en 1952 y el que le corresponde a la Organización Mundial de la Salud. En esta primera edición, 1952, dicen que la homosexualidad es una enfermedad, es un trastorno mental. Recoge un poco todas las tesis que venían del siglo pasado, de principios del siglo XX, donde entroncaban con que las conductas de alguna forma disruptivas, las conductas alternativas eran trastornos mentales y por tanto había que ser tratados. Esto rápidamente queda desmontado. En 1956 una mujer, Evelyn Weber, hace el primer estudio acerca de qué grado de felicidad hay o qué grado de perturbación, no encuentra ninguno, evidentemente. Esto y otras muchas estudios y otros mucho, yo creo que también un marcado movimiento en torno a la liberación sexual son los años 60, que diría la canción, pues lleva un poco al desmantelamiento de esta concepción de enfermedad de la homosexualidad. Y dicho esto, os cuento ahora el otro catálogo, que es el DSM-4, el DSM, un poquito lo del 4 ya es que es la cosa, estamos en el 5. El DSM es el catálogo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es el catálogo de enfermedades que psiquiatras, psicólogos usan más en su práctica clínica y cuya primera también publicación es en 1950 con el ánimo de homologar. Ahí es cierto que también se recoge esta publicación que he comentado en torno a lo que es la homosexualidad como una enfermedad, para que en la segunda publicación del DSM, en 1973, la homosexualidad salga del paraguas de la enfermedad, del trastorno mental, y se quede algo así como conductas disruptivas, inadecuación de conductas, y hasta incluso ya lo último que quedó de remanente era aquí lo tengo, homosexualidad egodistónica, es decir,
todavía quedaron remanentes que, de alguna forma, la psiquiatría y la psicología querían atender a estas conductas que no se adaptaban a esa centralidad, a esa norma, a ese estereotipo que había. Decir que desde el 1973 que cae la idea de enfermedad de trastorno mental hasta el 1990 que la OMS dice efectivamente esto no es una enfermedad, pasan muchos años. Entonces, por tanto, el día 17 de mayo es el día que se elige para conmemorar un poco la caída de este prejuicio que se tenía, la caída de la enfermedad mental. Deciros que a pesar de estas declaraciones de intenciones, pues el movimiento social y el calado que se tiene en sociedad siempre es muy lento, y así todavía en el año 2000 la Organización Mundial de la Asociación de Psiquiatras Americanos tuvo que hacer otro comunicado diciendo, por favor, en el año 2000, las terapias reparativas no curan nada porque enfermedades no hay ninguna. Aún así, a día de hoy, hace poco, en nuestro Congreso todavía se seguía abogando por estas terapias. Entonces, ¿por qué estos días? En el 2004 la sociedad civil se unió en una comisión que llamó International Days Against Homophobia, el DAIDAHO, que se llama, que fue creado para llamar la atención en políticos, creadores de opinión, movimientos sociales, público en general, medios de comunicación, sobre la violencia y la discriminación que aún pervive sobre las personas LGTB y todas aquellas que no se ajustan a la mayoría heteronormativa en términos sexuales y de género. Yo diría que casi la mayoría, ¿no?, en estos parámetros. Bueno, a partir de entonces, el 2004, se vio que la homosexualidad es verdad que nombraba a muchos, pero no nombraba a todos. Y así se han ido incorporando otras expresiones de la diversidad, como la transexualidad y como la bifobia. Y ahora mismo hablamos de ese paraguas LGTBI que decimos, es un paraguas amplio, muchas veces es un palabra raro, pero a veces lo que no se nombra no existe, y por eso nosotros insistimos en que esta palabra, bueno, pues cale, se quede y todos sepamos de qué hablamos cuando decimos esto. Después de esto, voy a ser muy rápida. Después del 17 de mayo y un poco, como os he dicho, en el déficit más grande que tenemos en la celebración de este día es en torno a la transexualidad. La transexualidad todavía está catalogada dentro del diagnóstico del DSM, del Manual de Diagnóstico Clínico. Por tanto, es tratada aún como una enfermedad, con una consideración de discapacidad, de falta de salud. Ahora mismo es nuestra reivindicación más principal dentro de nuestro colectivo, y es que la transexualidad se despatologice. Por eso elegimos otra fecha, una fecha que es el 18 de octubre, para tratar de que todos tengamos el foco en esta cuestión que nos parece a nosotros como la más como la más por la que hay que trabajar más. En torno a la transexualidad, supongo que alguien más hablará por ahí, sobre todo reivindicar que un cuerpo no normativo no es un cuerpo patológico, que el sexo sentido es el sexo que hay que vivir, no hay que patologizarlo, que la psiquiatrización de las identidades y las graves consecuencias de la llamada disforia de género, que es como se recoge en el DSM-5, la gran decepción que se tuvo al catalogar de nuevo la transexualidad en este manual, pues lleva en ocasiones a ejercer una violencia sobre este colectivo, que es en este momento el más vulnerable, el más discriminado y el más castigado. Por decir otra fecha importante, y un poco por aclarar que el orgullo, aparte de conmemoración, también es celebración, es una celebración conmemorada. Es decir, el Día del Orgullo celebramos que en 1969 unos cuantos activistas, concretamente una mujer transexual, le dijo ante el hostigamiento constante de la policía en torno a las redadas que se hacían en los bares donde el colectivo LGTBI se reunía, dijo basta. Y en ese basta hubo enfrentamientos, unos enfrentamientos donde hubo agresiones, hubo un muerto, y a partir de ese día, de una forma conmemorada hacia alguien que dijo basta ya, nosotros celebramos un basta ya. Y en el basta ya celebramos el orgullo de ser diferentes, el orgullo de estar en la calle que también es nuestra, y de paso también reivindicar todos aquellos déficits que por el hecho de ser personas lesbianas, gays, bisexuales y sexuales y transexuales siguen existiendo. Poco más, tal vez alguno se pregunte, como no hay muchos, pocas preguntas habrá, pero tal vez alguno se pregunte que si en España todavía tenemos que hacer algo contra esto. Yo traía muchas
de los argumentos por los que hay que seguir celebrando, conmemorando estos días, por los que hay que seguir poniendo el foco todos juntos de una forma coreografiada, de una forma coordinada y buscando sinergias sobre estos temas, porque es un tema que habla de la felicidad de muchos y muchas, y porque en España aún hoy, a mí, como una lesbiana con familia, todavía me dicen que tengo que hacer cosas diferentes para afiliar a mis hijos, porque como mujer lesbiana todavía hoy me dicen que para ir a las técnicas de reproducción asistida no puedo ir si no me acompaña un varón, porque a día de hoy a las personas transexuales, por ejemplo, se necesita un diagnóstico médico para tratar un proceso vital como es el suyo en la sanidad, porque a día de hoy viajar por Europa significa no reconocer mis derechos, porque a día de hoy y en el mundo y como ciudadanos globales que somos, se sigue asesinando solo por ser lesbiana, por ser gay, por ser transexual y bisexual. Por esto creo que es un trabajo importante. A mí me ha tocado poner en valor la importancia de estos días, y creo que la importancia radica en esto, en un foco unido, conjunto, coreografiado, para señalar los déficits que aún nos quedan. Otro mundo es posible y en eso estamos. Me ha teñido, ¿no? Sí, nada, como ha comentado Mer, yo tuve la suerte de poder hacer la tesis doctoral en esta universidad, y de la tesis doctoral que hice, básicamente lo que hicimos fue, me voy a espabilar un poco porque estoy medio, fue analizar los niveles de homofobia de los estudiantes que estaban en el máster de formación del profesorado de educación secundaria, Escuela Oficial de Idiomas y Formación Profesional, y pues eso, lo que hicimos fue analizar los niveles de homofobia del estudiantado de nuestra universidad. Entonces voy a contar hoy brevemente un poquito algunos resultados de ahí, y luego hace poco nos acaban de publicar, ha salido en el mes de abril un metaanálisis donde lo que hacemos es un análisis de todas las investigaciones. Sabéis que un metaanálisis es como una recopilación de todos los estudios en torno a un tema. Entonces, cuando una está investigando sobre un tema, que hay un metaanálisis es importante, y a mí me apetecía hacer el metaanálisis porque muchas veces me parece que nos oímos poco las personas que trabajamos en este mundo, y hay veces que estamos trabajando las mismas cosas y no nos estamos escuchando. Entonces, en este metaanálisis lo que hacemos es analizar todos los estudios que han estudiado la homofobia en la universidad desde 1980 hasta el año 2014. Naturalmente tienen que ser estudios que han salido publicados, naturalmente, a nivel científico para publicar en determinadas revistas. Son estudios que han tenido que ser publicados en revistas científicas, lo que quita muchas veces estudios que se hacen desde federaciones o desde asociaciones, y que también son, sin lugar a dudas, en este campo a lo mejor más importantes que otros. Bueno, entonces voy a contar un poco resultados del metaanálisis y también resultados de la investigación que se hizo con el alumnado aquí en la universidad. Si tenéis alguna duda, pues ese es mi correo, me podéis escribir, ¿vale? Bueno, entonces, la situación que se da en los centros de infantil, primaria y secundaria, que nosotras habíamos visto, es que hay mucho desconocimiento del tema, que hay una falta de formación inicial y permanente del profesorado, que se da homofobia de tipo cognitivo, afectivo y conductual, que tienen temor al contagio del estigma, los estudiantes, cuando se trabajan estos temas, que hay normalización de la violencia homófoba, se ve como algo normal, y que hay en general una ausencia de educación a favor de la diversidad y mucha educación en contra de la diversidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa aquí? Porque parece como que de repente todos estos problemas que se traen que se empiezan en infantil, que se van fraguando en primaria, que se consolidan y de una manera muy violenta en secundaria, parece que llegamos a la universidad y aquí no ha pasado nada. Y estamos todo el mundo bien. Entonces, realmente, los primeros estudios que se empezaron a hacer sobre homofobia en las aulas universitarias se empiezan a realizar en la década de los 80. Son estudios muy, en el fondo, homófobos, y muy centrados sobre todo en prejuicios que tiene la población en torno a la diversidad afectivo-sexual. Y son estudios también que lo que intentan ver es la causa de la homofobia. Es decir, ¿qué es lo que te hace ser más homófobo? Ser chico, ser chica, ser de pueblo, ser de ciudad, estudiar determinadas carreras o estudiar otras, haber tenido contactos y amigos con personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, o no haberlo tenido, y se empiezan a descartar cuestiones. Y también bastantes estudios vinculados con el tema del VIH y cómo eso afecta en algunas carreras a la percepción que se tiene de las personas LGBT. Sabéis que en los años 80 pues está todo el boom ¿no?, de lo que se dio en llamar, ¿no?, de una manera tan errónea, tan equivocada y tan perversa, el cáncer rosa, ¿no?
¿Qué es lo que sacan estos estudios? Pues que sí, que los hombres son más homófobos que las mujeres, que en determinadas carreras hay más homofobia. No se encuentra, yo no creo que los hombres sean más homófobos que las mujeres por una cuestión del gen XXY, que tampoco creo que exista, sino por toda la educación, ¿no?, que se recibe. También se empiezan a descartar determinados factores. No hay más homofobia porque seas de pueblo, no hay más homofobia porque seas de determinadas etnias. Lo que hay es diferentes expresiones de esa homofobia y muchas veces diferentes posibilidades de apoyos y de ayuda que también te va a condicionar. No hay más homofobia en un pueblo que en una ciudad, pero sí que tienes menos ayudas y menos apoyos en un pueblo que en una ciudad, ¿vale? Esto fue durante la década de los 80. A partir de la década, si quieren pueden pasar, que hay personas fuera, no sé, sí. Bien, pues que pasen, ¿no? Bueno, durante la década de los 90 se empieza a estudiar ya la posibilidad, digamos, los niveles de homofobia que hay en determinadas carreras y en determinados planes de estudios. Y se empieza a ver cómo no se trabajan estos temas, se deseduca, se desinforma. Pues se empieza a ver, por ejemplo, la carrera de psicología, ¿no?, de la que yo salí espantada cuando yo estudié en la Autónoma. Y luego tardé en volver a poder hacer el doctorado casi como 7 u 8 años, porque yo salí espantada de la universidad, de todo de los valores que se nos transmitían en torno a la normalidad, a la diversidad afectivo-sexual. Pues empieza a ver eso, como no solamente no se educa, sino que además se desinforma, y a veces las propias ideas que tienen los estudiantes de estudiar estos temas son frustradas por el profesorado que no quiere trabajar estas cuestiones, ¿no? Pues década de los 90. Y a partir del año 2000 se empieza a ver estudios donde se ve la eficacia de los cursos formativos. Y como unas jornadas como esta, de solamente un día, que es la pregunta de aquí, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar el día de la LGBT-fobia? ¿Y por qué es importante trabajarlo? Porque a lo mejor, aunque parezca una tontería y luego sea esto un trabajo de años, y que tienes que permanente ir revisándote los prejuicios, etcétera, aunque parezca una tontería, cursos de formación de tan solo 2 horas reducen los prejuicios y los factores en contra de la diversidad afectivo-sexual. Evidentemente, esto no es una solución, pero esta pequeña cápsula puede ser el inicio de una revolución. O sea, que una persona venga aquí y escuche, y pues ya le puede dar pie a abrir una ventana, digamos, a otro nuevo espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas convocatorias tienen ese carácter que me parece que puede ser importante, ¿no?, como para trabajarlo. Bien, pues aquí os pongo, ya tengo que terminar. Sí, para que veamos brevemente, pues cuando se pregunta a los estudiantes si están a favor del matrimonio igualitario, 18% está en contra, ¿vale? Y eso que España, pues somos el tercer país del mundo que fue aprobado el matrimonio igualitario, ¿vale?, en la época de José Luis. Adopción, 51% de las personas consideraban que se tiene que favorecer a una persona heterosexual, una pareja heterosexual, frente a una pareja homosexual, cuando podíamos verlo esto perfectamente al revés. A lo mejor habría que favorecer a las parejas homosexuales que tienen más dificultades para ahora mismo la concepción, o otro tipo de parejas, ¿no?, o de familias, ¿no?, que no son una pareja, una familia formada por 2 mujeres con hijos. El 7,5% de los estudiantes estaban de acuerdo con esta afirmación. Ojo, tenemos que tener en cuenta el sesgo de deshabilidad social, que seguramente los porcentajes serían un poquito más elevados. Lo mismo pues con los hombres, pues un porcentaje más alto. Que han presenciado agresiones, 3,8%. Que las han realizado, agresiones que han realizado 3,8, presenciadas 46%, ¿vale? Pues bueno, simplemente aquí os ponía algunas cuestiones que tampoco tienen más importancia, y sí que quería, pues, muy importante, ¿vale?, que me parece que es un trabajo permanente, que es un trabajo diario, que las personas que estamos aquí ya nos conocemos, yo creo que hasta en la sopa, o sea, pero digo, ¿por qué digo esto? Pero pese a todo seguimos trabajando estas cuestiones, y las seguimos trabajando todos los días, y nos vamos dando cuenta de todas las, dice Marga Iñez, ¿estamos educastrados? Pues sí, estamos educastrados. Entonces lo que ponemos aquí en esta imagen, que la lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha de lo que el sistema tenemos interiorizado. Y quería, pues aquí lo que dice más falta, ¿cómo hago esto para ponerme esto en el alma? Y quería terminar. Bueno, aquí está Mermel, que os va a hablar de ella, Belén. Quería terminar con esta frase de... Bueno, aquí algunos libros también para formarse. El Somos como somos, del que vamos a hablar. Y quería terminar con una frase, aquí están... con una frase tomada y adaptada de un autor que para mí es muy importante, y un libro que es, sin lugar a dudas, clave, ¿no?, dentro de la lucha LGBT, y también porque Isabel ha hablado desde el enfoque, de alguna manera también desde la política neoliberal de los derechos.
y yo te doy derechos como Estado protector, que te doy derechos, pero yo quería también recalcar en la línea de que fuera una mesa complementaria, aparte de ese trabajo por los derechos, que es importante, también el trabajo personal, cooperativo, ¿no? que se da, y se da con mucha potencia, por ejemplo, en el Octubre Trans, o ahora con el bloque crítico del orgullo alternativo, ¿no? Que también se trabaja desde otra perspectiva, no tanto, ¿no?, desde la visión de un Estado neoliberal que está dando derechos, ¿no? Y esta frase que dice Paco Vidarte, ¿no?, justo además año 2008, que es cuando empieza a trabajar el bloque crítico en Madrid, año 2007, ¿no?, que plantean otro tipo también de manera de trabajar la diversidad afectivo-sexual desde el trabajo personal, ¿no? Yo creo que también eso se puede ligar con el movimiento feminista, que veo aquí, Isabel, ¿no?, también ese punto, ¿no? Pues esto no es una celebración de un día, es un interruptor, un dispositivo que corta la corriente, dice Paco, y que a la vez permite que algo se ponga en marcha, que algo se encienda, que se entendiera otra forma de hacer las cosas y de comportamientos como personas frente a la sociedad y las propias tendencias involucionistas que anidan entre nosotros. Si esto no pasa, esta charla, este día, no habrá funcionado. Pues bueno, tomado y adaptado de Ética Marica, y pues eso, gracias. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, pues yo he venido aquí a hablar un poco sobre mi experiencia como alumna de la Facultad de Educación desde hace 6 años, más o menos. Yo ahora mismo estoy estudiando un máster en estudios avanzados de educación social, que está un poco enfocado a la investigación. Y bueno, relacionado también con lo que estamos hablando, con por qué celebrar el Día contra la LGTB-fobia, ¿no? Mi experiencia ha sido que durante los 4 años que ha durado mi carrera de educación social, absolutamente nadie, ningún profesor. Tuve una profesora en el último curso que tuve la suerte que me habló un poco de estos temas y acercó un poco la diversidad afectivo-sexual a la clase, ¿no? Pero en el resto de la carrera nada. Luego, a la hora de hacer mi TFG, yo decidí meterme un poco en el tema de la identidad de género, y la verdad que era difícil encontrar un profesor que quisiera y pudiera, porque se viera capaz de dirigir este tipo de trabajos relativos a estos temas, ¿no? Yo creo que para hablar del Día contra la LGTB-fobia es muy importante, bueno, y porque también yo soy de la rama de educación, creo que es súper importante tener en cuenta que todos estos temas de diversidad afectivo-sexual son muy invisibles en las aulas, y no solo en las aulas universitarias, sino problemas que también son muy invisibles en las aulas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, también creo que es muy importante destacar que la profesionalidad de los educadores respecto a la diversidad afectivo-sexual es bastante inquietante, no sé cómo decirlo. Inquietante. En realidad no hay muchos profesores que te hablen de una diversidad afectivo-sexual real, sin caer en estereotipos, sin caer en roles, sin caer en categorizaciones dicotómicas, como siempre. Es muy difícil poder encontrar este tipo de gente a la que acceder desde la universidad, ¿no? Y es algo muy paradójico, porque debería ser justamente al contrario, ¿no? La universidad es un sitio de expresión en el que la gente estudia, investiga, cultiva la mente, etcétera, etcétera. En fin, yo lo que creo es que ya no es únicamente a que no se enseñe a los futuros profesionales, sino que actualmente la situación en la que estamos es que hay niños y niñas que tienen que cambiar de colegio porque no son aceptados en sus aulas, porque ni sus profesores ni sus compañeros son capaces de verles como realmente son, como otra persona más. Entonces, no sé si me queda mucho tiempo, la verdad, estoy un poco nerviosa. Entonces, no sé, a mí me gustaría sobre todo que calara un poco hoy, ¿no?, toda esta historia de aceptar la diversidad como una realidad multidimensional, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de justamente esa frase, diversidad como una realidad multidimensional, porque creo que la diversidad es algo que vivimos todos los días. Yo soy diferente en muchas cosas, en muchas situaciones, puedo actuar de forma diferente, pensar de forma diferente según donde esté. Y la diversidad no es algo solamente que afecte a las personas, sino también es algo que afecta a todas las áreas de la vida. O sea,
la diversidad se encuentra en la calle, la diversidad se encuentra en la escuela, la diversidad se encuentra en el trabajo, en los medios de comunicación, bueno, en los medios de comunicación no tanto, realmente, pero también está. O sea que, aunque sea un pequeño ápice, ¿no?, un pequeño atisbo, deberíamos poder fomentar la libre expresión de cada uno, porque al fin y al cabo es un derecho, ¿no? Es un derecho, está recogido en los derechos humanos. La libre expresión de mi género y el libre desarrollo de mi personalidad. Bueno, no sé si me gustaría también hablar un poquito sobre todo este tema de menores trans, ¿no?, que estoy ahora con todo lo de identidad de género muy a tope. La verdad que la realidad de estos chavales es algo muy difícil y por lo que se puede hacer mucho. Hago un llamamiento desde aquí a la lucha por toda esta gente que lo está pasando, la verdad que muy mal, porque no es posible que no puedan existir recursos para menores en un centro educativo. No puede ser. O sea, es algo que de verdad a mí me parece impensable y no sé a vosotros, pero se me pone la piel de punta de pensarlo, es que me entran escalofríos. Todo este tema de los menores, aparte de, bueno, tiene varias dimensiones, ¿no? Una de ellas es la dimensión sanitaria y otra es la dimensión socioeducativa, ¿no?, yo diría. En los dos temas la verdad es que hay bastante que hacer, empezando por la formación de profesionales, obviamente, y lo vuelvo a recalcar porque me parece súper importante. Y luego, siguiendo porque estos chicos merecen un reconocimiento a su persona tal cual ellos la sienten, ¿no?, igual que todo el mundo. Y no sé, creo que esas son las razones más importantes para celebrar el Día de la LGTB-fobia, ¿no? Considero que hay muchas cosas por las que hay que luchar, que están en nuestra mano y que podemos seguir adelante con ello para conseguir cosas realmente importantes y poder crear una sociedad entre todos más justa, más inclusiva y mucho mejor. Buenos días, gracias a Merce por haberme invitado a estar en esta mesa y a las organizadoras, y también a David y a su equipo por haber organizado este evento en la Jornada Mundial contra la Homofobia y la Transfobia. Paula decía que la diversidad sexual es invisible, pero lo que sí que es bien visible y bien presente en los centros educativos es la homofobia y la transfobia. Se ha hablado del tema de las instituciones. Yo creo que es muy importante el trabajo dentro de las instituciones, porque, como dijo el otro, si no haces la política, si tú no haces la política, ellos te lo van a hacer a ti. Es decir, si no estamos en las instituciones mostrando y luchando por el respeto a la diversidad sexual, a la diversidad familiar, a la diversidad de identidad de género, esas instituciones probablemente van a seguir siendo homófobas y transfobas. El tema de la educación es un tema muy importante. Una institución de las Naciones Unidas, como es la UNESCO, es decir, la institución de Naciones Unidas dedicada al tema de la educación, en el año 2013, hace 2 días, sacó un informe en el que señala que el acoso escolar por homofobia es un problema universal, que se da en todos los centros, en todas las culturas de todos los países. Y que ese problema hay que abordarlo porque está suponiendo que no se respeten los derechos humanos de un grupo de niños y niñas que no están teniendo acceso a ese derecho humano fundamental, como es el derecho a la educación y a una educación de calidad para todos y para todas. Fijaros, aparte de todas estas cuestiones que se han comentado sobre la celebración del 17 de mayo, un elemento muy importante para que se eligiera este día es que tenía que ser un día que fuera en periodo escolar, porque resulta que el Día del Orgullo caía en muchos países fuera del periodo escolar y que no se podía trabajar en las escuelas. Y ese fue uno de los motivos principales para que se eligiera el 17 de mayo, es decir, la importancia de trabajar esta cuestión en los centros educativos. Actualmente, por esto que os he comentado, estamos trabajando en un proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que busca ver cuáles son las herramientas y los instrumentos para luchar contra el acoso por homofobia y por transfobia.
Merce me ha dicho que comentara un poco algunos de los resultados. Bueno, como el estudio todavía no se ha presentado y no está concluido, no os lo puedo presentar todo, aparte tenemos 10 minutos, pero sí que comentaros, por ejemplo, que el análisis jurídico ahora mismo, aunque las leyes de nuestro país y las leyes educativas no permiten ningún tipo de discriminación, y ahí tenemos ya el mandato de trabajar estas cuestiones en los centros educativos, no existe ninguna norma básica que mencione explícitamente la lucha contra el acoso escolar por homofobia y transfobia y los mecanismos sociales que nos llevan hacia esa situación, ¿no? Entonces, esto es una cuestión también muy importante. Sí que están, digo, a nivel nacional. Hace 3 semanas se ha aprobado en el Parlamento de Extremadura una ley específica que sí que reconoce por el respeto a los derechos de las personas LGBTI, que sí que menciona, tiene un apartado específico sobre educación y que dentro de ese apartado específico sobre educación sí que se menciona la universidad. Y aquí voy a entrar al segundo tema que me gustaría tratar. En España, la educación, como ha comentado Paula, la diversidad sexual, la diversidad familiar, todo el tema de la diversidad de identidad de género, de expresión de género, no está presente en los ámbitos universitarios. Curiosamente, de las pocas instituciones, porque tú has hablado de universidades privadas, hay una universidad privada en España, que es el Instituto de Empresa, que sí que tiene un programa específico para personas LGBT, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en muchísimos países, sí que existen unidades específicas dentro de las universidades para trabajar estas cuestiones. Con todo el proceso electoral que hemos vivido actualmente, se nos pidió que dijéramos propuestas para, en materia de diversidad sexual e identidad de género para la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que es básico que tenemos que ir demandando un plan de igualdad LGBT para la universidad contra el acoso por homofobia y por transfobia, y que se aborden todas estas cuestiones. Creo que es muy importante empezar a trabar esas redes entre docentes e investigadores que estamos trabajando esta cuestión, porque aunque se ha comentado, pues qué bien que en un momento dado de su carrera Paula, igual que otros compañeros y compañeras que estudian en la Complutense, se han encontrado con profesores y profesoras que están trabajando esta cuestión. Es la excepción, pero sí que están o estamos ahí, ¿no? Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, estamos en Ciencias Políticas, estamos en Biología, estamos en la Facultad de Profesorado de Ciencias de la Educación, es decir, que sí que estamos trabajando y sí que estamos haciendo cosas. Y es importante articular esa red de docentes precisamente con miras a que en un futuro se pueda crear un centro de estudios, un instituto que pueda ofrecer programas de posgrado, que pueda ofrecer cursos de doctorado, que pueda ofrecer másteres sobre esta cuestión. Porque ahora mismo, que yo sepa, en España solo hay una asignatura en la Universidad de Málaga que está dedicada específicamente a estudiar la diversidad sexual, la identidad de género y la diversidad familiar. Por supuesto, apoyar las asociaciones de estudiantes LGBT, aquí tenemos algunas y algunos representantes, celebrar estos eventos como el que estamos celebrando hoy en día, pero también celebrar cursos, celebrar jornadas, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que sería necesario que en la universidad tuviéramos una unidad específica, como he dicho, para que impartiera formación al profesorado, que impartiera formación al personal no docente, que impartiera formación a todo el personal de la universidad, desde la persona que te atiende en la secretaría, y que no te ponga una cara cuando a lo mejor la foto que aparece en tu DNI no se corresponde con la persona que está viendo a nivel de expresión de género, que un profesor al que le pidas que te trate con un nombre distinto al que aparece en la lista te respete eso, que en una oficina, que estos son casos que hemos visto en la Complutense, que en una oficina no te pidan tus papeles de las cirugías que has decidido tomar por cuestión de identidad de género y que te pida fotocopiarlos, que no te pidan, que no, por supuesto, que no hagan comentarios homófobos en las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en la Universidad Complutense tenemos
los recursos, no sé si decir intelectuales, para sacar adelante, de hecho lo estamos haciendo prácticamente sin recursos económicos. Los recursos intelectuales los tenemos, los económicos y los materiales no, para sacar estudios sobre qué es lo que está pasando con esta cuestión, cuál es la especificidad del acoso escolar por homofobia, todo eso que hoy hablamos del contagio del estigma, etcétera, 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 fue porque en su día, cuando no había nadie en España, ni había nada en España, nos pusimos a trabajar esta cuestión, gente que teníamos los instrumentos, por así decirlos, teóricos para poder realizar ese análisis. Y bueno, antes de terminar, que creo que ya estoy en los 10 minutos, hace un par de días salió, ha salido también... Dos comentarios más. Primero, ¿por qué trabajar la cuestión? Hace una semana salió el informe de los delitos de odio del Ministerio de Interior. Qué importante estar en las instituciones, porque gracias a que ha habido una presión, el Ministerio del Interior ha empezado a recoger cuáles son las causas de los delitos de odio en nuestro país. Los 2 años, la principal causa de delitos de odio en este país son las agresiones por orientación sexual e identidad de género. Si ese no es motivo suficiente para trabajar la cuestión en todos los niveles del sistema educativo, apaga y vámonos, porque además todas las investigaciones que se hacen en el sistema educativo resulta que la orientación sexual y la identidad de género son el principal motivo de burlas, de insultos y de exclusión. O sea, ¿qué más motivos queremos para trabajar estas cuestiones? Hace un par de días ha salido una encuesta de un portal de internet que se llama Romeo, que con 115.000 hombres gays en todo el mundo. Extrapolando los datos, y estamos hablando solo de varones, no estamos hablando... solo hablamos de valores. 13 millones de estos hombres han sido expulsados de su casa, de los hombres gays del mundo, ¿no? 22 millones de los hombres gays del mundo han perdido su trabajo a causa de su orientación sexual. 66 millones de hombres gays en el mundo no le han dicho a sus padres ni a su familia, ni le han hablado de su orientación sexual. Y 41 millones, es decir, prácticamente 1 de cada 3, quiere huir de sus países para poder vivir su sexualidad libremente. Yo creo que aquí tenemos muchos motivos para trabajar contra la homofobia y contra la transfobia en todas las instituciones y, por supuesto, en el sistema educativo en todos sus niveles. Gracias. Tenía mucha amalgama de sentimientos, en principio porque compartir esta mesa con personas que me han marcado en lo personal es una satisfacción enorme. En segundo lugar, porque ¿quién me iba a decir a mí? Este año cumplo 25 años de haber acabado, en este caso, mi diplomatura en fisioterapia en la facultad de enfrente. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver 25 años después a hablar del tema de homofobia a mi casa, Universidad Complutense de Madrid? Con lo cual agradezco enormemente estos espacios y estos foros y que haya personas que tienen interés en seguir trabajando en lo común. Yo voy a hablar de política de alianzas y voy a dar un pasito más allá. Porque aspiro a que de aquí vamos a hacer la revolución, como decía Mela, y de aquí vamos a salir en alianza entre unas, otras y otras para trasladar al resto algo tan importante, tan político y tan vital, y cuando hablo de vital hablo de vivencia, como es esto de la diversidad afectivo-sexual. Como siempre hago papeles y luego digo lo que considero oportuno, pues me vas diciendo lo del tiempo porque diré lo que considere. A mí me tocaba hablar, José Ignacio yo creo que lo ha hecho muy bien, bastante mejor seguramente que yo, con respecto a qué importancia tiene estar dentro de las instituciones para cuestionarlas, no para decir a todo que sí, sino para hacer un cuestionamiento de una cosa en la que yo creo que estamos todos y todas implicados, que es esto de: ¿alguien de esta sala considera que es normal? Qué cosa tan rara, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo abogando por la normalidad y aquí nadie se considera normal, ni el tato. Creo que es un elemento de política de alianza. No somos normales. Es imposible que seamos normales y ahora intentaré fundamentar por qué digo que no somos normales. Yo quería hacer un cruce entre aquello de la formación, que tiene mucho que ver con esta visión de la normalidad y con lo que está pasando en la actualidad con el último decreto que ha sacado el Gobierno, decreto 4/2015, que me toca además a mí directamente, que tiene que ver con la formación de los y las trabajadoras, que creo que va muy vinculado a este concepto ideológico de lo que es la normalidad. Porque un elemento básico y fundamental es que se vivencia el cuerpo desde un cuerpo capacitante, ¿vale? ¿Alguien de esta sala querría tener un cuerpo bello o más bello, más sano, ¿vale? ¿Quién legitima
que mi cuerpo es bello o no es bello? ¿Quién legitima que yo tengo o no posibilidades o iguales posibilidades que el resto de las personas con las que estamos interactuando todo el rato? Es una invención política, ¿eh? No me da tiempo, me encantaría, y algún día voy a hacer una charla de 3 días nada más que para hablar de esto, ¿vale? Esto es una invención política y Isabel ponía una guinda, yo la tenía apuntada de antes, se la engancho, y es la culpa de todo, que decían algunos que la tiene la heterosexualidad, que también tiene mucho que ver con la culpa de todo, la tuvo la estadística. ¿Hay algún estadístico o estadística aquí en esta sala? Muchas gracias, porque me va a permitir abordar esto desde otra perspectiva, porque es que si no, o sea, íbamos a tener un problema enorme. Bueno, por hacer esta conjugación o esta mezcla, tenemos una tendencia general a segmentar al ser humano, es decir, parece que si hablamos de diversidad afectivo-sexual, hablamos de orientación por un lado, de sexualidad por el otro, de práctica por el otro, de piel por el otro, es decir, hay como una obsesión por ir segmentando esta cosa que es absolutamente irreal de la conjunción de un cuerpo como entidad global. Es decir, yo, aparte de tener piel blanca, me muevo aquí ahora por la emoción de estar con mis compañeros y con mis compañeras. Además, estudié allí con mucha dificultad, porque mi clase social no me permitía estudiar así, solo estudiar, tenía que trabajar para estudiar. Es decir, todo esto impera todo el rato en mí. Además, siento deseo, además miro un pelo y digo, es que me encantaría este pelo. Es decir, todo esto está todo el rato imperando en cada uno, en cada una de nosotros, todo el rato, todo el tiempo. Y en esta conjunción quería resaltar por aquí, porque en esto de la formación, que parece que es una cosa, bueno, esto de la formación tampoco es para tanto, ¿no? Es como, ¿para qué querrán esto formarse tanto? Hay un elemento muy ideologizante que tiene que ver con cómo abordar la formación o la educación desde la instrumentalización. Es decir, hay que hacer formación academicista, y además que sea capacitante, es decir, que sea como de habilidades, ¿verdad? Por esto ahora todo lo que nos van a baremar en el marco de, en este caso, de las promociones, de los traslados y de todas estas cosas, tiene mucho que ver con las TICs, ¿verdad? Esto de voy a adquirir una habilidad y una destreza, que tiene que ver con la concepción muy neoliberal de un cuerpo productivo y reproductivo exclusivamente. Todo aquel cuerpo que sale de este concepto muy marcado dentro de un espacio sexo-género, exteriorización de género concreto, de un espacio muy binario, masculino-femenino, en estos roles muy acondicionados, estamos fuera del sistema. No sé si me he explicado en esto, lo mismo no, pero como estamos en diálogo, me lo rebatís y estoy tan contenta como unas castañuelas. Con lo cual hago el cruce aquí de la formación de las trabajadoras, independientemente de que estén o no trabajando en educación, es vital para generar, en este caso, un cambio o una transformación. José Ignacio, que nos acompañábamos en aquello de transformarse para transformar, tiene mucho que ver con si solo miro la capacitación, la capacidad que tiene un cuerpo para, finalmente estoy sesgando a ese cuerpo, le estoy metiendo en un paquete que es absolutamente ficticio e irreal. Esto me venía a mí porque cuando yo empecé en fisioterapia, que era normativa de libro, también os digo, yo tenía una obsesión absoluta porque el cuerpo fuese en bipedestación sí o sí. Cuando estaba trabajando en el centro, yo trabajo en centro de educación especial, mi mayor obsesión es que los cuerpos de aquellos niños que yo trabajaba tenían que estar en bipedestación sí o sí. Y si esto suponía ponerle en vertical durante 4 horas, independientemente de la realidad del niño, yo le ponía 4 horas. Y era infructuoso, no valía para nada, porque la realidad de ese niño, de esa niña, no es en bipedestación. Nunca va a ser en bipedestación. Esto me retrotrae a, hay una legitimación que legitima, valga la redundancia, los cuerpos, que es el discurso científico-médico. ¿Quién decide qué es normal? ¿Quién decide qué no es normal? Es este discurso científico-médico de estos señores del DSM, que yo, por cierto, cubro todas las patologías que hay en el DSM, las cubro, porque tú vas mirando y dices, tiene ansiedad por la imagen, yo tengo ansiedad por la imagen. Segunda, tiene, o sea, si nos ponemos ahí objetivamente, seguramente cubriríamos muchísimos de los perfiles que ponen ahí, ¿verdad? Este es el elemento que determina qué cuerpo va a estar dentro o qué cuerpo va a estar fuera de. Y esto es lo común, mirad.
este es un elemento que nos atañe a todos y a todas, no a los gays, no a las maricas, no a las bolleras, no a los transexuales. Esto es para todos nosotros. Yo me siento fuera también. Yo nunca estuve dentro, pero me siento todo el rato fuera. Y este juego de lo macro y lo micro, porque esto me hace sentir, parecía como que yo hubo un momento que decía, esto es mío, yo siento esta cosa porque esto, yo nací así, entonces yo me viví así, no, hay una construcción también de lo que sentimos, porque he recibido de siempre que mi cuerpo no es normativo porque es gordo, el cuerpo gordo no se quiere. Por esta concepción que dice el cuerpo gordo es insano, que nos lo dice el médico cuando vas, ¿no? Te dice, oiga usted que así no se puede vivir. Mi realidad nunca ha sido de cuerpo delgado. Y yo he vivido bastante sanamente, así como entendido como que me ha permitido una vivencia real, corporal, desde esta concepción de lo que es mi cuerpo en sí. Bueno, creo que hay mucha mezcla aquí entre el regate corto, es decir, lo que yo siento, por qué lo siento y cómo se transmite culturalmente lo que siento, que ya acaba. Sí, pero... Bueno, en torno a esta hemos generado un material que se llama Somos como somos, es que yo me apasiono con esto y ya engancho carrete. Donde abordábamos esta manera de ver el cuerpo desde lo que tengo en positivo y no desde lo que no tengo, desde la carencia. Es decir, hay una asunción de la discapacidad o la diversidad, en este caso funcional, o de las diversidades corporales, culturales, étnicas, es decir, me da lo mismo el tipo de diversidad, desde cómo se vive la persona con algo que no tiene, en este concepto de capacidad de cuerpo sano, bello, capacitante, ¿vale? Y desde ahí hacíamos este material para infantil y primaria porque entendíamos que el eje vertebrador de lo que voy a hacer, el eje transformador está en infantil y primaria, porque en secundaria el prejuicio está cerrado. Y es mucho más difícil, se puede desmontar, pero es mucho más difícil desmontarlo. Por tanto, esta es la filosofía en la que además atraviesa un concepto, en este caso de desarrollo sostenible, de vivencia de lo que soy, de experiencia vital de las otras personas con las que interactúo en un diría, viaje con Mermel. Mermel decide empoderarse en su diferencia, y la diferencia aquí es un elemento empoderante porque se separa de este concepto rígido de la normalidad, decidiendo no ser niño ni niña, decidiendo tener el pelo rizado, decidiendo tener un cuerpo gordo, decidiendo aquellas cosas que generalmente se viven en negativo y no en positivo. Y desde ahí es donde veníamos trabajando con diferentes personajes, donde trabajamos la diversidad en sentido amplio. El trabajo va en dos direcciones, una es un trabajo de aula estrictamente, junto con un trabajo de lo común con las diferentes familias que integran en este caso el centro educativo, desde un cuento, que es el que ahorma cada una de las unidades didácticas, son 3 bloques temáticos y 4 bloques temáticos, con 3 bloques temáticos con 4 unidades didácticas, y desde aquí abordábamos todo el tema de diversidades. Bueno, yo espero que en el diálogo, o ahora en el feedback, bueno, pues podamos hablar y debatir. Espero también que me cuestionéis. A mí me gusta mucho que me cuestionen porque esto hace que yo aprenda. Pues ya está, porque no puedo hacer nada más. Muchas gracias. Vamos a proceder ya a la clausura oficial de esta jornada, y yo creo que lo justo es ir reconociendo a cada una de las personas que han estado sentadas en esta mesa el valor. Isabel, creo que estás justo saliente de guardia, ¿no? Me parece que es un esfuerzo poder llegar aquí y haber hecho esa disertación tan clara de la situación actual. De la profesora Pena Toso, de Melanie, yo formé parte, el problema es que era suplente de su tribunal de tesis, la conozco desde hace mucho tiempo, sabía que la tesis iba a ser calificada con la nota que tenía que ser, y así fue, y luego lo celebramos. A Paula, aunque ella no lo sepa, la seguía desde hace bastante tiempo. Creo incluso que tiene... Este es el segundo máster, ¿no? Que estás... ¿no? El TFG fue el otro. Eso es, el TFG era lo que habías hecho junto con la profesora Mercedes Sánchez Sainz. Sabía que una de las
de las estudiantes podía cambiar la situación actual, y yo creo que eres el germen de ese cambio. ¿Qué voy a decir de José Ignacio Pichardo? Creo que es un referente de todo el movimiento. Desde que ya estaba en la Universidad Autónoma de Madrid le conocía algunos de los trabajos que estaba desarrollando. En las jornadas en las que al principio hacía referencia ya presentó algunos de sus resultados, y sé que va a seguir trabajando en ese sentido. A Belén de la Rosa también la conozco desde hace mucho tiempo, sé el esfuerzo y la dedicación que está realizando desde el sindicato. Y ya para finalizar, voy a decir yo, porque creo que bueno, era ella la que tenía que decirlo si quisiera, pero bueno, tiene que ser ha sido un fin de semana muy duro para ella, y yo creo que esta primera jornada tiene que ser un homenaje a la persona que ha perdido hace 2 días. Yo creo que sí teníamos que llevar a cabo esta jornada, sobre todo para hacer el homenaje a su tío. Y bueno, en el ejemplo de su tío, yo creo que todas las personas que están luchando en una situación difícil, yo creo que tiene que venir el reconocimiento y el esfuerzo de unas jornadas de este estilo. Por eso no va a ser casual que salgamos desde el edificio de estudiantes, que crucemos al otro lado, que crucemos la avenida Complutense, que lleguemos al metro de la ciudad universitaria y que nos acerquemos a esa estatua de los portadores de la antorcha, por lo que significa de dar el testigo y seguir continuando en esta labor. Así que muchas gracias a todos los presentes. Esta grabación quedará para la historia. Hoy se hace historia, por eso ese 1-9 no está movido en el cartel, queda estático. Yo creo que podríamos decir que si el 17 es el Día Internacional de la Homofobia, el 19 de mayo lo tendríamos que instaurar como el Día de la Complutense contra la LGBT-fobia. Así que nada, volver a reiterar el agradecimiento, y continuamos. Muchas gracias.